Y continuamos con nuestro programa y como les dije al principio, estoy con un invitado, con Guillermo Patilo, que vamos a conversar del litio. ¿Cómo estás, Guillermo? Economista, por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Carla. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, harto que conversar. Partamos Así es. por lo fundamental. ¿Qué te parece la idea de nacionalizar el litio? Mira, yo en primer lugar, Carla, no le pondría nacionalizar. Ya. Yo creo que lo único que de verdad se planteó, y es todavía solo una idea, es que el Estado participe de todos los proyectos, o de buena parte, en términos mayoritarios, en lo que se llamó los salares estratégicos. No tengo idea qué determina que algo sea estratégico o no, pero en los llamados salares estratégicos se dice que el fisco tiene que ser mayoritario. Eso no es lo mismo que estatizar o nacionalizar. Yo creo que ahí se ha confundido un poco con los temas antiguos nuestros. Sí. Pero lo que sí es cierto, independiente del adjetivo, es que se le otorgaría al Estado un rol importante, preponderante quizás, en la explotación de litio. O sea, sería un socio mayoritario. Por lo menos en estos llamados salares estratégicos, sí, claro, que nadie ha definido por qué son estratégicos, ni qué significa, pero no importa. En esos salares sería mayoritario, en otros no necesariamente, según dijo el ministro de Hacienda. Sí. Pero la idea de fondo es que el Estado se involucraría en la producción, en la exploración, se supone, y producción de un mineral en el que en este momento tiene cero presencia y en que el Estado no está involucrado. Y eso sin duda, en mi opinión, cambia en forma significativa el escenario de mediano y largo plazo y apunta a una estrategia que la evidencia empírica muestra en Chile y en todas partes que ha fracasado. Sí. O sea, el Estado como empresario. Además, el Estado de Chile no puede ser empresario si no lo aprueba una ley. Así es que esto todavía le queda muchísimo camino por recorrer. Pero según nuestra Constitución eso es fundamental hoy día, que no puede involucrarse en actividades productivas adicionales a las que ya tiene cobre, en este caso petróleo, en la ENAP, etc. Pero es una vuelta al pasado, una vuelta a conceptos y a formas de organización de la producción que, repito, la evidencia empírica mostró en nuestro país y en muchos lugares, digamos, en el mundo en general, que no es la más eficiente. Sí, y Guillermo, ¿está la plata para explorar y explotar? Ese es otro súper buen punto. Es un tremendo tema. Claro, Carla, porque no está. No. Tenemos un Estado deficitario que está tratando de aprobar una reforma tributaria porque no tiene los recursos para cumplir con sus labores esenciales. Con lo básico, que quieren llegar a los... Seguridad, salud mejor, etc. Mucho menos la va a tener para explorar, porque además la gente parece que cree, alguna gente, que el litio es llegar y sentarse ahí y procesar y ganar muchísimo. No es así. No es así. Hay que explorar, hay que gastar mucha plata, invertir mucho, para a veces no ganar tanto. Bueno, como lo hace hoy día Albemarle, que son los más grandes gringos, en el mundo. Que son los más grandes, que están acá, ¿cierto? Y la otra es Soquimich. Así es. Que son las dos. Así es. Fíjate que a propósito de la evolución del mercado del litio, es interesante porque, de nuevo, hay gente que lo ha llamado el oro blanco, cosas parecidas a eso. Yo creo que eso no es cierto, definitivamente. Si uno mira la evolución de precio en los últimos 5 años, el litio tiene un pic de precio en noviembre del año pasado, noviembre del 22. Y desde ese momento hasta ahora ha caído 70% el precio. En un mes, cerrando hoy día, verificado los datos hoy día en la mañana, el precio ha caído en un mes 34%. Si uno mira las curvas, vas a ver que desde noviembre del 22 viene cayendo persistentemente. Nadie sabe bien cómo va a ser el negocio de mediano y largo plazo. Sí, exactamente. Todo el mundo hoy día apuesta a que es un boom
pero te repito, los precios no reflejan ese boom por las baterías eléctricas. Sí. Sí, pero ahí tenemos harto que conversar y también cómo bajó el precio del litio, que antes estaba a $70.000, ahora está a 10.000, que tenía que ver con, obviamente, con los subsidios que se le dieron a las empresas para poder comprar autos eléctricos. Ese es un punto clave. Sí, por eso vamos a hablar de eso y de mucho más, pero mira, tenemos las imágenes del presidente Boric con las cuñas dando 5 puntos que los vamos a analizar cada uno. Vamos a verlo. El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del litio. En segundo lugar, el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de colaboración virtuosa público-privada. Es muy gracioso en algún punto cómo se contrapone una cosa con la otra, porque en el fondo, claro, público-privado, porque el privado es el que invierte y tiene la plata para explotar, etcétera, y por eso tenemos royalty, ganamos plata del royalty, etcétera, pero... entonces, y el Estado se mete y agarra la plata y yo veo lo que hago con la plata. Eso los privados no lo van a querer. Así es. Por lo mismo, y porque el Estado no siempre mantiene las reglas estables, claro. Las reglas del juego estables, la asociación es siempre muy compleja. Ahora, es obvio que algunos privados pueden estar interesados, mirando plazos relativamente cortos, en asociarse, obtener utilidad y después irse. Pero yo creo que eso es la forma general, es decir, el Estado participando en la producción, la empresa nacional del litio y este otro tema de agregar valor, que tampoco está muy claro qué significa. Porque si nosotros tenemos, hagamos el símil con el cobre, ahí somos poderosos desde hace muchos años como país. Y tenemos una empresa estatal relativamente eficiente, grande, Codelco. Pero Codelco produce cátodos y cobre en diversos mecanismos, pero no produce alambre de cobre, ni cañerías, ni nada parecido. Bueno, de hecho, la idea de nosotros no era... la idea es que se tiene del litio no es para hacer las baterías de los autos. Jamás de hecho, lo dijo el ministro podríamos. Grau también. Vamos a ver el tercer punto. Tercero, avanzaremos hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares. A su vez, promoveremos la investigación en los salares para saber cómo cuidarlos mejor. Para ello, estableceremos una red de protección de salares, cumpliendo de esta manera el compromiso de un 30% de ecosistemas protegidos al 2030. Comentario. Yo leí bastante, fíjate, y al parecer el tema del medio ambiente con el litio está bastante cuidado y protegido. Es más, decía, se extraen 100 litros por segundo y se reinyectan 92 litros por segundo. Entonces, hay muchas políticas que están de medio ambiente que están todas se están haciendo y respetando. Sí. Por lo tanto, de nuevo, ahí yo no veo ningún cambio significativo con lo que hoy día tenemos, con la regulación que tenemos. Y el Estado lo único que debiese hacer en este ámbito es regular bien. Claro. O sea, queremos que se cumplan ciertas normas de cuidado ambiental, bueno, regúlalo. Y después supervisa que eso se esté cumpliendo. Pero ser parte del proceso es completamente inútil desde ese punto de vista. Sí, porque de hecho había un comentario que decía, te lo voy a leer tal cual, decía, el Estado está para controlar y no para participar en las actividades de las empresas que tienen su tecnología. Es fundamental en el proceso de la industrialización utilizar, aquí habla de los piletones. Que, claro, que en el fondo también habla del proceso del litio también. Sí. Y que eso es lo que estamos hablando también, que es muy importante y fundamental. Así es. Y nosotros, carísimo. Ese es el punto, carísimo. Sí, carísimo. Y por favor, o sea, la investigación científica respecto al litio no la estamos haciendo nosotros, ni la vamos a alcanzar jamás, porque en este momento los países que están impulsando la conversión hacia lo renovable, hacia los autos eléctricos, etcétera, y las empresas involucradas, las automotrices, porque están haciendo una cantidad de investigación enorme. Sí. Nosotros, en el fin del mundo, jamás vamos a poder alcanzar eso. Y no tiene ningún sentido, porque no tenemos los recursos, otra vez, no tenemos el capital humano necesario, no tenemos la experiencia, no tenemos absolutamente nada en ese ámbito. Entonces, creo de nuevo que mucho más eficiente es que uno abra el mercado a todos los interesados y regule bien, cobre bien impuestos, ponga los impuestos adecuados y deje que los privados se arriesguen. Y no arriesgar al Estado, que hoy día
desde el segundo semestre de 2013 es deficitario, todos los años salvo el año pasado por una excepción. Sí, y aparte se necesita plata para ahorrar también, para tener para lo que viene. Claro, uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero claro, y lo que viene con la pensión garantizada universal y con otras cosas, es tremendo. O sea, el sacado de recursos de las AFP tiene un costo en el mediano y largo plazo muy grande. Exactamente. Que muchos no quieren ver hoy día, pero que está calculado, que uno puede estimarlo. Hay miles de cosas que el Estado debe hacer y que otros no van a hacer. Sí. Explorar el litio y producirlo no es una de esas, claramente. Y por lo tanto, en mi percepción, esta estrategia no tiene futuro. Vamos a revisar los últimos 2 puntos de la estrategia del presidente Boric. Cuarto, todo este desarrollo será con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras. Comprendiendo, por cierto, la inquietud que esta noticia podría generar en las comunidades, quiero comprometerles que el primer hito de este proceso comenzará con una conversación directa entre el Consejo de Pueblos Atacameños y mi persona. Nuestra propia historia nos ha enseñado que no hay desarrollo posible sin la comunidad. Y en quinto lugar, vamos a promover no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. Así, la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayor complejidad y de mayor diversidad. Los últimos 2. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo sé que si uno quiere generar cualquier desarrollo sustentable, tiene que incorporar a la gente que está involucrada, ya sea directa, indirectamente, o que está en las proximidades, en este caso, de las faenas productivas. Creo, sin embargo, que se ha ido muy lejos en Chile con eso, más allá de lo que sería adecuado en mi opinión. Sí. Pero es cierto que esa conversación hay que tenerla, lo que no significa que uno pueda dar poder de veto a minorías en ninguna parte y ni para ningún proyecto. O sea, una cosa es que uno considere las opiniones y busque manera de reducir las externalidades negativas si las hubieran, y otra muy distinta es dar poder de veto. Nosotros en Chile hemos desgraciadamente generado casi un temor a la opinión negativa de algunas comunidades que paralizan obras fundamentales. Ejemplo, las redes de transmisión eléctrica desde el norte, ¿verdad? Que implican hoy día que energía renovable no pueda llegar. Sí, absolutamente. Bueno, de hecho, Guillermo, ¿no te parece en algún punto que esto, de hecho yo ayer estaba escuchando, que había en YouTube, decía Chile comunista, y me metía a verlo. ¿Qué es esto? Y hablaba un tipo, claro, porque en el extranjero están todos esto se está mirando muy de cerca también. Sí, esto causó mucho revuelo en muchas partes. Así es. Porque el litio evidentemente es algo hoy día muy importante y muy valorado, ¿cierto? Y en Chile, claro, tenemos la mayor cantidad de litio con Australia, ¿cierto? Pero tenemos, la verdad es que la mayor cantidad nosotros. Las reservas mayores. El triángulo del litio, claro, las mayores, claro, las reservas mayores. Y somos el segundo productor mundial. Exactamente. Pero Australia tiene el 50% de la producción. 50%, sí. Aproximadamente. Nosotros el 25%. Y China el 13% en este momento. Y China está creciendo. Eso también decían que para China era bastante como agradable esta situación. Bueno, yo creo que eso está ligado a que la política exterior de China va unida a su política de inversiones. Y por lo tanto son empresas del Estado chino las que invierten, y por lo tanto la relación es un poco distinta de la que ocurre con una empresa estándar de cualquier otra parte, digamos. Pero, o también puede derivar del hecho de que China tiene como proyecto avanzar fuerte en la producción de litio propia. O a través de otros países. En Bolivia me parece que acaban de firmar algún convenio. Pero sin duda nosotros, con las reservas más grandes, las reservas no valen nada si están en el suelo. Claro. Las reservas valen cuando las sacas y las utilizas. Nosotros creo que estamos avanzando en el camino equivocado. Ahora, en lo último que sostenía el presidente,
Sí, cualquiera desearía que nosotros, Chile, sea un país en que la investigación científica y tecnológica sea mucho más No, si las importante de palabras lo son que muy es. lindas. Sí. Pero Chile, Claro. te decía antes, en el ámbito del cobre, nosotros no hacemos investigación significativa, ¿no? Por razones de ventajas comparativas, Codelco no produce ni cables ni otros productos de cobre, y no es porque no puedan, es porque no nos No conviene. nos conviene, claro, Y evidentemente. lo mismo pasa con el litio. Más aún cuando en el caso del litio la inversión de las empresas privadas grandes, Volkswagen, Ford, etcétera, Ujú. B y algo China. BYD. Esa BYD. BYD, sí. Ellos Es- están así en la es toperina de enorme. de lo eléctrico. Claro, sí, es sí, enorme. sí, Los compromisos de la Unión Europea con fin de los autos a combustión. sí. Eso significa que nosotros enfrentaríamos, si queremos meternos en esa investigación, a un gigante. ¿eh? Y tenemos cero en este momento. Sí, pero y cero recursos de todo por tipo. eso, y por otro lado, pregunta, si los contratos realmente terminan con Soquimich el 2030 y con Albemarle le termina en el 2045, o sea, de algún modo, el presidente lo que quiere hacer es intervenir antes y faltar a las negociaciones que se han hecho, a los pactos que están establecidos, y eso no nos muestra bien tampoco, porque él en algún No, punto dice, nosotros vamos a respetar todo lo que se ha hecho en los contratos, ¿cierto? Sí. Pero al hacer eso, al decirlo después lo otro, está haciendo una contradicción directa. Sí, y te aseguro que no es viable modificar esas reglas y que al modificarlas gane el país. Sí. Eso no va a ocurrir. O sea, sí puedes forzar la modificación de las reglas, sí puedes, pero vamos a perder como país. Así es que mi sensación, partiendo de la base que la Empresa Nacional del Litio tiene que pasar por el Congreso y ser aprobada ahí, que en investigación no tenemos ninguna chance, que los contratos están vigentes por bastantes años más de las empresas grandes que están en Chile y que tienen espaldas bastante importantes. Sí. Yo diría que esta estrategia no va a avanzar de forma significativa y probablemente en poco tiempo más, pocos años más, deba ser aterrizada en forma más realista de lo que hoy día se presenta. Es mi impresión en este momento. Sí. No le veo a esto, en la forma que está pensada, una real capacidad de mover recursos y mover voluntades para unirse con un Estado que está persistentemente cambiando de las reglas. Y basta mirar nuestra historia reciente, son Sí. los últimos 10 años, y vas a ver cambios significativos de todo tipo. En el ámbito de la minería, o sea, no Sí. me quiero ir Sí, a sí, otras sí, cosas sí. incluso. Entonces, yo diría que no va nada de lo que se ha planteado como gran objetivo va a avanzar. Sí, bueno, de hecho esa es la visión de la mayoría en realidad, especialmente el lado empresarial, ¿cierto? La oposición. De hecho, me imagino que escuchaste los dichos que dijeron que Boric en la mañana se había Sí. comportado como Lago y en la tarde como Allende. Sí, lo como que- escuché. entonces, Sí, lo claro, escuché. claro, y en el fondo, claro, tiene bastante sentido lo que dicen. Ahora él salió a responder a eso y dijo que nada que ver, que él Claro, no quería ni sí. ser ni uno ni el otro. Ni uno ni el otro, exactamente. Correcto. Sí. Pero desgraciadamente la forma en que se plantea el problema es la forma en que tú lo habrías escuchado en la década de los 60. O sea, el gobierno de Frei Montalva hizo algo parecido a esto. Sí. Hizo la estatización, ¿te acuerdas? Sí. Se llamó así, parece. Estatización. O chilenización, no me acuerdo bien el nombre ahora que le dieron en ese momento, pero tomó el Estado el control mayoritario y después hubo la nacionalización que tomó el control completo, ¿verdad? De lo que hoy día es Codelco. Y Codelco es más o menos el 30% de la producción de cobre de Chile hoy. Sí. Todo lo demás son privados. Y no tendríamos entonces los ingresos por cobre que tenemos si no fuera por los privados, además. Exacto. Y Codelco ha enfrentado problemas enormes para poder invertir. ¿Por qué? Porque el incentivo fiscal o de la autoridad fiscal es sacarle a sus empresas, Codelco es una de las pocas que le puede sacar algo, todas las utilidades, todo el flujo anual. Claro. Entonces,
en la discusión respecto a las empresas públicas, la gente no suele tomar en cuenta que ellas, aun cuando tú pusieras toda la estructura institucional de la empresa para que sea eficiente, aun cuando así fuese, que no necesariamente es el caso, la toma de decisiones en las empresas públicas es mucho más lenta que lo que sería en una empresa, porque está sujeta a la aprobación de la autoridad fiscal. Y esa autoridad fiscal no tiene como prioridad, mira Codelco de nuevo, invertir en proyectos de exploración y de desarrollo que demandan enormes cantidades y que pueden o no dar frutos en el plazo largo. Sí, Su incentivo, gobierno de 4 años, déficit, su incentivo es sacar el máximo posible. Y se mira como un gran éxito cuando Codelco aporta más al Estado. El Estado le saca absolutamente todas las utilidades a Codelco. Codelco tuvo que endeudarse para poder invertir. Sí. Bueno, eso mismo pasa con cualquier empresa del Estado. Entonces, la verdad es que no son eficientes, son más lentas en toma de decisiones, están sujetas a otros criterios, porque no depende de su directorio, de su gerente general o presidente o lo que sea, la toma final de decisiones. Codelco, para aprobar una inversión, tiene que pasar por Hacienda primero. Y es en concreto la dirección del presupuesto. Sí. Entonces, es el mundo en que quieres meter el litio. Un mundo en el cual no tenemos experiencia, el Estado no tiene recursos, no tiene capacidad humana tampoco para trabajar en Chile en ese ámbito, salvo los privados que pueden traer capacidades de afuera. Y queremos involucrarnos por ello en una estrategia en la que no tenemos ni una ventaja. Ahora, con las economías latinoamericanas que están tan en baja, ¿cierto? Estamos mal, en general todas las economías de Latinoamérica, sería interesante que el litio valorizarlo con un mismo valor, digamos, que sea como royalty, ¿cierto? Y así se le da la fuerza, en el fondo, darle una valorización pareja a este litio, y así, en el fondo, darle fuerza a las economías también, porque en ese sentido es la única manera también de que las economías levanten. Bueno, América Latina ha sido un buen ejemplo de la oscilación permanente de políticas y de cambios que llevan el péndulo de un extremo al otro. Sí. Y por lo mismo has visto tú países que en un momento van muy bien y luego caen en forma muy violenta, o países que podrían ser estrellas mundiales y que están sumidos en la pobreza, los conflictos sociales, la corrupción, etc. Chile en parte ha sido una excepción a eso, pero solo en parte. Nosotros el péndulo se ha movido menos, pero se mueve todavía, y se mueve y retrocede, como lo vemos con esta estrategia, a ideas obsoletas. Eso, aunque no se produzca en realidad, aunque la cosa no ocurra finalmente, eso sin duda nos hace perder tiempo y oportunidades. Exacto, sí, porque entonces, no es gratis. Claro, totalmente, no es gratis. Sí, tiene un costo. Claro que tiene un costo, aunque nada pase finalmente, aunque no exista nunca una empresa nacional del litio, aunque nunca exploremos nada. Claro, pero provoca todo esto y genera así pues desconfianza. Sí. Porque no es más que eso tampoco. No es estatización, no es nacionalización. Esos son conceptos que ya no existen. Ya no existen realmente en los países occidentales al menos. Exactamente, sí. Oye, Guillermo, de esto hablábamos, bueno, en China, China es un país, claro, comunista, ¿cierto? Pero finalmente comunista está por ahí, porque igual se le copia también todos o sea, es copiado porque es un buen sistema de alguna manera en cuanto a negocios. O sea, tú ves que China en eso es súper pragmático. Claro. O sea, está dirigido por el Partido Comunista. Pero si tú miras la economía china, es una economía de mercado, sí, en que cada vez los privados tienen más opciones, las empresas extranjeras están en China hace muchos años, ellos viven exportando sus productos, exportan al mundo entero, digamos, son hoy día una potencia gracias a eso, y lo tuvieron claro hace muchos años. O sea, desde Deng Xiaoping hacia adelante, China se ha esforzado en crecer fuerte para ser potencia, y eso solo, a pesar de que China son 1.200 millones de personas, solo se puede hacer si tú te integras al mundo. Sí. Es increíble que en Chile en algunos momentos se dudase de eso en el pasado reciente. O sea, es asombroso. Chile, 17 millones de personas en el fin del mundo, 0,4% del PIB mundial, y teníamos dudas si debíamos integrarnos
TPP-11, por ejemplo. Sí. Simplemente es increíble. Y nosotros, cuando se habla de esta hegemonía, ¿cierto?, que de alguna manera está cambiando, bueno, Estados Unidos con una lucha gigante con Rusia, ¿cierto? En ese sentido, ¿nosotros realmente somos el patio de atrás de Estados Unidos, por ejemplo? Entonces mejor quedarnos así tranquilitos y que nos inviertan nomás y ya córtenlas y así nos va bien. Obvio, ¿es así o no? Mira, nosotros somos parte de un continente en el cual la potencia dominante lejos, desde hace 100 años, es Estados Unidos. Sí. Este es nuestro barrio. Y nuestra relación hoy día, además con Europa, es muy fuerte. También debemos ser pragmáticos. Es decir, nuestro principal comprador de minerales y cobre, básicamente, es China. Y excelente. O sea, tú debes integrarte lo más profundo que puedas en bienes, servicios, personas, al resto del mundo. Claro. Pero nuestro espacio es América. Y eso no debe olvidarse. Sí. Y desde América, con la cultura que eso implica, con las relaciones de muy largo plazo que eso implica, sin duda que Estados Unidos es un socio fundamental nuestro. No necesariamente en la venta de algún producto, en algunas cosas sí. Sí. Pero es un socio estratégico de Chile. Sí, pues, absolutamente. Por Sin eso duda. a veces como que cuando uno mira lo que está pasando, el tema de las armas también, que finalmente las entrega a Estados Unidos, hay muchas por donde mirar y sacar conclusiones también de lo que está pasando y en el fondo nosotros permanecer como lo hemos hecho y quedarnos tranquilos y que finalmente las economías inviertan en nosotros, obvio, las grandes economías, vengan los empresarios, inviertan y nosotros seguir creciendo de la manera que podemos seguir jugando el juego. Sin duda, porque nosotros no tenemos capacidad de jugar un juego más sofisticado todavía. Exacto, claro. Se ha dicho por décadas que Chile iba a ser un país desarrollado en no sé qué año. Ese año ya pasó. Sí. Y te aseguro que yo no lo voy a ver. Yo no voy a ver a Chile desarrollado. Ojalá tú lo vieras, pero lo dudo. No, tengo 44, no creo. Mis hijos quizás. Claro. Sí, puede ser. Entonces, ¿y eso por qué? Por varias cosas, pero al final, en el fondo, porque nuestra institucionalidad no es lo suficientemente robusta para generar una fuerza de trabajo suficientemente capacitada y un emprendimiento suficientemente potente, a pesar de que tenemos mucha inteligencia en el país y mucha gente preparada y muchas nuevas pequeñas empresas, algunas no tan pequeñas, Sí. que han surgido en los últimos años, estamos muy lejos Sí, total. de los niveles de investigación, de desarrollo de capital humano del mundo desarrollado. Y por lo tanto, el cambio de club, el pasar del club en que estamos hoy día, el país en desarrollo de ingreso medio, a el mundo desarrollado, implica un salto que Muy nosotros grande, sí. no estamos en condiciones de dar cuando vemos cosas como las que estamos hablando hoy día. Sí, sabes que aprovechando que estás acá, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con que las políticas que se han, de alguna manera, las ideas que se tienen, y malas a veces estrategias, como por ejemplo lo que pasó hace poco con las MIPYMES, que no se les avisó lo que iban a subir el sueldo mínimo. En julio tienen que pagar 500.000 pesos y de dónde lo van a sacar, y ni siquiera lo citaron a la conversación y se planteó, y después lo citaron a conversar al otro día y ninguno quería ir. Dijeron, no, porque nosotros tenemos que conversar con Marcel, no con el otro que no tiene la billetera, así que nos importa conversar con él. Entonces, en ese sentido, como que tú dices, por ese lado, por este lado de también meterse como Estado, ¿cierto?, a estar más presente que lo privado y llevarse las lucas. Entonces, en ese sentido, como tú dices, esta ideología que tienen y que no se salen de ahí, no ayuda. Aunque estas situaciones no se puedan llevar a cabo finalmente, lo que muy bien decía ya antes de irnos a comerciales, provoca y genera una inestabilidad. Sin duda. Y por lo tanto tiene costos para todos, Exacto. porque retrasa cosas que de otra manera quizás habrían ocurrido. Efectivamente, tú ves hoy día, me mencionas el salario mínimo. Nunca
los salarios reales en el mundo, ni en ninguna parte, han subido por decreto de un gobierno. Los salarios reales suben cuando sube la productividad. Claro. Y por lo tanto, sí, tú puedes ponerle 500.000 y te van a decir que es poco todavía, y ponle 1.000.000 si quieres. Y va a seguir siendo que poco. subsidiarlo, como subsidian Claro. ahora la 120 que le están subsidiando, ¿no? Por supuesto. Entonces, Claro. sí, lo subiste a 500.000. Eso provoca un problema muy serio a muchas empresas. ¿Por qué? Porque la productividad de una fracción no menor de nuestra fuerza de trabajo es muy baja. Entonces, a ver, en términos comparativos, nosotros tenemos la mitad de la productividad por hora de trabajo de la media de la OECD. Y tenemos un tercio de Noruega. Pero queremos trabajar menos, Claro, ya es un las hecho, 40 horas, sí. y ganar más. Eso no es viable. A no ser que tu productividad crezca. Y la productividad en Chile no está creciendo. Claro, y lo que pasa es que también se hace a través del análisis de cómo está la situación, evidentemente para las MIPYMES. Claro, sí, o sea, es terrible, no saben cómo van a llegar a eso. Así Entonces, es. ellos también dicen, todos se merecen 500. Claro, y Obvio, más si con también, 500 digamos. nadie vive, si está claro. Claro. Pero Sí, bueno, va a tener que haber una conversación. Entonces se han perdido esas mesas de conversación. así es. Y la verdad que en muchos ámbitos hemos hablado mucho y hecho poco. A lo largo de los años, no me refiero solo a este par de años, la educación es un tema. La calidad es un tema. ¿Verdad? Nosotros no podemos tener una fuerza de trabajo productiva si las personas tienen los rendimientos que tienen en las pruebas internacionales de matemática y castellano o lenguaje. Sí, hay un porcentaje muy alto que ni siquiera ha terminado cuarto medio. O sea, ¿Te fijas? sí, Entonces, de la tenemos población. cómo genera valor el Estado al final. Lo genera dándote reglas adecuadas para el desarrollo de la sociedad. Seguridad, gran problema hoy día, interna y externa. Sí. Oportunidades, subsidio, colegios para los que no pueden pagarlo, pero buenos. Salud. ¿Verdad? Bueno, ahí es donde debes dedicar los esfuerzos. No a producir un producto que por lo demás nadie sabe si mañana las baterías de sodio pueden reemplazar a las de litio. Claro. O nadie sabe si los autos van a funcionar con otro combustible distinto al eléctrico. Hoy día se está probando en otras partes Ya. agua. Sí, sí, Agua. sí, lo habíamos conversado eso. Claro, Con alguien muy inteligente que me lo contó hace harto tiempo. Claro, Y ahí pero hidromovilidad. o sea, eso sería... Ahí yo no sé qué pasa con la economía, se desploma. O sea, con agua, imagínate, debes ir a la casa, sacar el agua, la llave tú, y llenar el auto, listo. ¿Qué pasa con los vecinos? No, obviamente va a ser un proceso Claro, enorme, pero la investigación científica va hoy para allá, día va a otra, claro. va por muchos lados. Entonces, nos encandilamos. Esto, el litio. El litio puede no ser ningún oro blanco, puede terminar su reinado en pocos años más. Digamos. Y nosotros demorándonos en entrar, ni siquiera agarremos la mejor parte. Sí, claro, eso también decía que cualquier proyecto, cualquier cosa, cualquier decisión o cambio se va a implementar en mínimo 5 años más o 10 años más. Así es, esto demora mucho. Claro, y eso lo dicen los expertos, o sea, Claro. no es algo que Claro. está comprobado y es así. Claro, o sea, no sé, pues las mineras privadas analizan sus proyectos con más de 10 años de anticipación. Sí, ¿Mm? exactamente. Entonces, la verdad que pareciera de repente que no conocemos el mundo real bien, ¿no? O creemos que la voluntad puede cambiar la realidad. Y no, pues, la voluntad no va a cambiar hechos objetivos. Mucho menos si esa voluntad va en contra de el esfuerzo de innovación, del esfuerzo creativo, de la libertad humana. Sí. Porque ¿qué es lo que al final permite que los países innoven? La libertad. La libertad de pensamiento, la libertad de decirte yo creo que esto no sirve y sin embargo esto otro que acabo de encontrar parece que sí y puedo discutirlo y analizar. La libertad es la base del desarrollo de las personas y, más aterrizado, la base del desarrollo tecnológico. Sí. En un mundo no libre, eso no es viable. Elon Musk nos minimizó, según el ministro Grama, nos miró a huevo. Dijo que nosotros, que sí, que teníamos, bueno, pero en todas partes hay mucho litio. Así como, y en realidad lo importante es el proceso de no tenerlo, sino que
lo que haces con él después. Exacto. Digamos. Bueno, nosotros lo único que podemos hacer con él, primero que nada, tenemos harto. Tenemos la reserva más grande del mundo. Sí, increíble. Es lindo decirlo igual, ¿eh? Sí, claro, Sí. porque es muy importante. Sí. Y por eso nos están mirando a propósito. Claro, es lógico. Porque si no, no habríamos salido ni en la No nota a nos pie de pescaría página. nadie, pero estamos en todos lados ahora con lo que escribo. Bueno, quizás una buena estrategia. Para que nos miren. Claro. Claro, pero lo único que nosotros podemos hacer con el litio es sacarlo bien, en forma eficiente, producirlo a bajo costo y venderlo. Sí. Porque no vamos a producir baterías, no vamos a producir, no sé qué. No somos productores de autos tampoco, nosotros. No, pues no tenemos ninguna posibilidad. No, ninguna, claro. Bueno, se usa para pastillas también el litio. Sí. Pastillas. Sí, hay gente que toma litio. Es fuertísimo, sí. Claro, parece que Sí, sí pues, estabiliza el se usa ánimo, para- qué sé sí, yo. también Pero es se un usa uso para- más viejo que Matusalén. Sí, pues. el litio es muy Sí, antiguo, sí. Claro. Pero hoy día el litio tiene un auge por los autos y por las baterías que guardan energía en las centrales de energía. electricidad. Claro, Sí. en la Ahí, renovable. Sí, ¿Ya? sí. Pero todo eso está en cuestión en el largo plazo, porque están buscando siempre tecnologías más baratas, más fáciles, más eficientes. Y el litio... Ahora, lo otro que va a ocurrir es que seguramente con todo este boom, que no está muy reflejado en el precio hoy día, pero con todo este boom, la investigación en nuevos yacimientos va a ser enorme. Sí, Entonces mañana te puedes encontrar con que hay otros países en que no tenías idea que había y... claro. y hay, Mm. y el precio se viene abajo y tú te quedaste con tu litio ahí, así como te quedaste con el salitre hace unos Sí, 100 años atrás. sí, exactamente. Y ahí lo puedes mirar, contemplar, Claro, ¿cierto? por Poder ir- eso puede ser la comparación. Pues primero Lagos, después Allende, por el salitre, lógico. Sí, bueno, pero al tema de todo esto, los empresarios también estaban obviamente, muy molestos. Porque en un principio, en la mañana estaban muy... En la nada. Decían, sí, en la nada. Decían, hoy sí, que todo bien, todo bien. Y después se convirtió esto en una guerra, porque la verdad es que... Y me llamaba la atención, fíjate, cómo los medios transmitían esta noticia, porque de alguna manera decían que bueno, esta era la noticia primera. Primer año que se juntan todos y Ah. que está llena la nada y todo, y esto habla de una cohesión, de que nos estamos uniendo, y después en la tarde se están todos matando. Porque, claro, le dieron a la que compró Sierra Bella, que finalmente no se compró, ¿cierto? Sí. Tremendo. La Polar, y en el fondo después se convirtió exactamente en lo que estamos, absolutamente polarizados por esta ideología que no salen de ahí. Ahora, yo fíjate que creo que el camino correcto en el plazo mediano Ujú, es demostrarle a las autoridades que no es el camino. claro. Y demostrarlo con cifras, con análisis, porque tampoco se gana nada con que uno descalifique a los demás, ¿ves? Y se transforme en una guerra de trincheras. Totalmente, sí. Están las cifras, está la experiencia de Chile en otras áreas, como el cobre, o el salitre, o lo que tú quieras. Y está la experiencia en el mundo. Yo creo que una de las cosas que a veces nos ha faltado a lo largo de muchos años en Chile es toma de decisiones con base, con antecedentes serios, con datos. Uno ve muchas veces, y no me refiero ahora, hablo de los últimos, de lo que yo he visto y conocido, digamos. Uno muchas veces ve decisiones que no tienen base científica o de datos ninguna, sino que derivan de que yo creo que, Sí. o tengo la intuición que, pero en decisiones públicas la intuición no basta, o las puras ganas de conseguir algo, por bonito que eso sea, no basta. ¿Verdad? Entonces creo que el camino que uno debería esperar ahora de las asociaciones empresariales y de las universidades, Es etc. hacer la bajada y mostrar. Claro, mostrar Sí. la información, ¿ves? Porque en la medida que uno discute con realidades, con datos, la gente va entendiendo también, ¿ves? Y como en muchos otros ámbitos, probablemente el gobierno va a ir moviendo la aguja hacia otro lado en la medida que le vas demostrando cosas. Lo hemos Sí. visto en otros ámbitos, en este año y medio, de sobra. Totalmente, pero también por eso mismo también es importante que nosotros como chilenos también nos involucremos en lo que en Por las decisiones supuesto. que se están tomando, en el sentido Por de que qué supuesto. significa esto que está pasando. Por supuesto. ¿Qué pasa con el litio en nuestro país? Claro. Y buscar y entender Sí, y poder tener sí. un análisis también. Y eso llama inmediatamente a los centros de estudios nacionales y a las universidades.
Yo estoy en el Departamento de Economía en la Universidad de Santiago. Y nosotros esperaríamos que las universidades, no solo en el ámbito de economía, sino en las facultades de minería o de ingeniería en minas o de negocios, empiecen a analizar esto con seriedad y muestren a la sociedad cuál es la situación efectiva de las propuestas y uno trate de medir, a ver qué significa esta propuesta de verdad y cuáles son sus mejores alternativas. ¿Es mejor o peor? En Chile, la discusión informada es súper baja. Es muy menor. La gran mayoría es grandes titulares y hasta ahí quedaste. Hasta ahí quedaste, sí. Y a veces bajadas muy incorrectas además. Entonces, mi esperanza es que esto dé origen a un proceso de análisis. En ningún caso es bueno que uno se ponga en las posiciones límites y no esté dispuesto a moverse. Y el movimiento debe darse sobre bases empíricas, datos, no sobre lo que yo creo que debería ser nomás. Absolutamente. Guillermo Patillo, economista, un agrado estar contigo. Se nos Gracias. pasó volando, me bajo, me despido. Te Un agradezco gusto, y te agradecemos un todo por gusto. estar acá. Espero verte